provincia de Santiago. Bienvenido a José Ricardo Taveras. Muy buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir. Siempre hablamos de esa camada, Con Ángela ustedes. Costa, José Ricardo Taveras, que nos llenaban de orgullo a los santiagueros de ver esa representación que tuvimos Ulises Rodríguez en ese momento. Que fueron sustituidos por infuncionales. Entonces, caímos al vacío. Buenos días, José ¿Cómo está Ricardo. usted? Qué alegría Tú sabes verlo. que Una alegría verlo por acá. nos llevó el voto preferencial y nos sacó el voto preferencial. Sobre todo porque el voto Bueno, en preferencial el en este momento país- de la virginidad del voto preferencial fue posible que una persona como yo pudiera romper las barreras y llegar a la Cámara de Diputados. Pero también en el momento en que ya esa virginidad se había perdido y se había prostituido, pues nos sacó. Porque la contaminación, el voto preferencial se contaminó. No, lo que pasa es que como no tiene era una... de esperarse. Ni tiene banca, ni tiene Porque una si el, bomba banco- de... si el voto preferencial se maneja con la pulcritud, con la con lo que es, da esa facilidad. El pero- tema es que no podía, la inspiración, o sea, el espíritu del voto preferencial es poner en manos del votante una decisión, quién es mi diputado. Y es una y cosa, eso fortalece la democracia. claro, pero la fortalece si tú tienes una inteligencia sistémica diferente a la que nosotros tenemos. Nosotros hemos generado una cultura y un sistema que obviamente está haciendo metástasis, está haciendo aguas, ¿verdad? En el sentido de que hemos sustentado el sistema político en el populismo clientelar. Y yo creo Y más... a la hora que eso bajara al nivel del voto preferencial, era inevitable su prostitución. Bueno, cuando a Entonces, eso es lo ustedes, que ha pasado. cuando a Sí. ustedes lo excluyeron, 2 días antes de las elecciones, salieron en varios camioncitos con sacos llenos de dinero los adversarios. Pero mira, yo creo Y ahí- que ahí quedó. más que el voto Sí, es sí. el método. Y miren un ejemplo de un amigo. Arides Hernández, mi amigo, sacó 6.000 votos, 6.000 y tanto de votos. Y no pasó. Entonces, quien entra por él es uno que sacó 2.000 votos. Entonces, ahí es que está el detalle, que es el señor Mato. No llegó a 3.000 votos y es diputado por encima del que sacó casi 7.000 votos. Entonces, el voto preferencial en sí no es malo, sino como el método, ese método de Hong, que es perverso, así no se puede. El que saca 6.000 no pasa, y entonces representa a uno que tiene 2.000. Bueno, pero Aride era un diputado, candidato Del PRM, Alianza Partido Reformista. Exactamente. Entonces, fíjate, el problema es que probablemente depende de la cantidad de diputados que se le asignen al partido. Sí. No, y el senador no le ayudó Pero, mucho. además, hay un tema, es lo que pasa, Sí. tú ves, porque finalmente los votos del senador determinan la cantidad de diputados. Entonces, ya de ahí en adelante, el voto del diputado determina el orden, Sí. no Y necesariamente. entonces el voto del senador, Entonces empiezan a entrar gente que el voto no... del senador no ayudó mucho. Sí. Exacto, eso Pero en el fue. caso te meten Pero- gente que con 2.000 votos. Pero en esencia, lo grave es que el sistema político, todos estamos viendo que está haciendo agua y que definitivamente se está hundiendo, y no sé hasta qué punto vamos a reaccionar con ese tema, porque por ejemplo aquí hay una serie de cosas que nosotros tenemos que, ya que nos metimos en el tema, ¿verdad? Vamos a dejar los amigos televidentes, pues, más o menos con la visión que nosotros tenemos al respecto. Mira, nosotros, el tema del voto preferencial, obviamente, terminó de prostituir a nivel ya bajo, en lo más bajo de la política, porque añádele a esto también que si no hay un cambio, viene el voto preferencial de los regidores. Yo no quisiera ni vivir aquí para eso. No, A eso ver eso. no. El O sea, microtráfico se va a apoderar de eso. yo no quiero ni ver eso, no quisiera Y verlo. viene ahí. Yo espero, sí, si no lo paran con la reforma política. Entonces, fíjate, aquí hace falta una reforma política que aborde las raíces mismas para transformar la cultura política en la República Dominicana. Y se está haciendo porque se está trabajando en la ley de partido. Lo que yo no sé hasta dónde se está trabajando con la intención de realmente producir cambios y un cambio de cultura. ¿Por qué mi temor? Porque entre las cosas que habían en la mesa,
estaba el voto obligatorio. Y el voto obligatorio fue satanizado, que eso es un atentado a la democracia, que nadie está obligado a hacer, obligar a una persona a hacer esto. No. Los sistemas, los sistemas de derecho están hechos a base de derechos y de deberes. Yo no puedo, por ejemplo, decirle a un ciudadano, vaya y vote obligado por uno de esos candidatos. Pero yo puedo decirle, usted tiene que ir a votar. Tiene el deber. Ahora marque, si usted quiere, tírelo en blanco. Pero vaya. No vote, pero vaya y vote. Pero cumplir con ese deber. ¿Pero por qué? Porque es que nosotros queremos construir una democracia de derechos sin deberes. Entonces, vaya y vote, porque aquí hay un promedio de un 30 a un 35% que oscila el tema de la abstención electoral. ¿Y por qué tú dices, bueno, pero usted está nadando contra corriente, porque ningún ciudadano ve con simpatía, porque ese es el día de irse a la playa? O sea, una vez cada 4 años, sí, a usted le exigen un deber. Entonces, la clase política dominicana, que es la que tiene que hablar, ¿quiénes son los que se van a la playa? Los que tienen más posibilidad, a los que tú no le puedes llegar con una fundita, a los que tú no le puedes llegar con ningún tipo de prebenda. Esos son los que se van de Entonces, viaje. una pregunta ahí, José Ricardo. Entonces tú ves que satanizan el voto obligatorio. Cuando el voto obligatorio lo que pretende es reducir al mínimo la abstención. ¿Por qué? Porque en ese 30% que deja de votar, y discúlpame, en ese 30% hay un colchón que puede doblarle el pulso a la compra de votos, a la prostitución del voto, etcétera. Por lo que usted decía, porque no se le puede llegar con dádivas. Exactamente. Entonces, ya hemos satanizado el voto obligatorio como si siendo el voto obligatorio presente en la mayor parte de las democracias del mundo, en Europa, en Asia, pero quizá y en América del Sur, es la regla. Ese desinterés no obedece a que los diferentes gobiernos no le dan respuesta a los ciudadanos. Sí, pero en parte también obedece a la desidia, porque la política es una acción y una reacción. Si tú, como ciudadano, no tienes o no ejerces tu deber, si tú no representas una presión, si tú lo que eres una persona que se te sientas en un balcón a ejercer el derecho a criticar y a no creer y a no participar, entonces el político no tiene ninguna presión. Cuando tú tienes un político malo, ¿qué es lo que está pasando en el país? O sea, hay un refrán español que dice que los bienes del ausente están a merced del que está presente. Sí. Si usted es un ciudadano empoderado de valores éticos, si usted es un ciudadano que tiene, ¿qué usted hace criticando y mirando en el balcón el problema si usted conoce la solución? Ahí mi pregunta, José Ricardo. Como decía Platón, si los buenos no participamos en la política, seguiremos siendo gobernados por los malos. José Ricardo, una pregunta ahí. ¿Se ha banalizado el debate en la República Dominicana, el pensamiento que yo siempre he dicho? Que, por ejemplo, cuando salió eso, en vez de ser una respuesta que saliera de una mesa de los intelectuales, de las universidades, de las escuelas de derecho, de las escuelas de, qué sé yo, de la gente que maneja derechos humanos, en vez de salir de eso, eso se convierte en una banalidad de las redes sociales. Nos está eso haciendo daño porque sucede eso mismo del voto, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Ricardo, pero hemos caído en una banalidad que hasta el mismo presidente Leonel Fernández en un momento dijo, no, es que los dominicanos no sabemos crear conceptos, no sabemos conceptuar. Entonces, hemos caído nosotros en la banalidad del pensamiento en la República Dominicana. Bueno, estamos cosechando los frutos del abandono de la escuela. Entonces, si nosotros hemos satanizado la educación, aquí, por ejemplo, muchísimos intelectuales que estuve criticando por ahí, fueron formados en la escuela trujillita. Y aquí la educación dominicana auspició unas generaciones interesantísimas. Te estoy hablando de finales del siglo XIX, y yo diría que los primeros 70 años
del siglo XX, aquí había una base intelectual en capacidad de conceptualizar y habían maestros, no digo que no los hay ahora, que los hay y son, los quiero y los protejo y los respeto, tú me entiendes, pero realmente la escuela dominicana ha ido degenerando a un modo tal que nosotros no estamos educando ciudadanos en capacidad de conceptualización a nivel masivo. No estoy diciendo que claro. El que tiene posibilidades de tener una educación especial, pues obviamente es diferente porque la puede pagar. Pero en general, eso que tú ves, la mayoría de esos intelectuales que tú ves ahí, que son de Santiago, salieron de estos liceos que están, de todos nuestros La liceos. mayoría. La mayoría, búscalo. Del sector público. En la capital. Del sector público. De la normal. En la capital salían de la normal. Porque aquí entonces hemos descuidado la educación dominicana. Y no me refiero, estoy hablando de más de 100 años, desde Hostos para acá. Hasta estamos enseñando, pero no educando. Pero agreguémosle a eso entonces la escuela degeneró. Aquí estamos asumiendo patrones de oído. Pero agreguémosle a eso, estamos hablando de la educación académica. Pero también en el sentido político se ha descuidado la educación ideológica, la formación de cuadros políticos. Por eso hay políticos, como usted decía, malos. O sea, nosotros tenemos una cantera de políticos que no saben ni siquiera lo que significa la política, que llegan ahí para enriquecerse a cualquier precio. Mira, entonces, falla también la educación política. Hay un tema de que el mundo, la política ha ido cambiando también. Sí. Porque si, por ejemplo, nosotros vemos la política de los años 60, en América Latina especialmente, después de la Revolución Cubana, muy influenciada por ese proceso social y político que trajo la Revolución Cubana, el antiimperialismo, la Guerra Fría. El proceso ideológico ha perdido espacio en la política moderna. Y realmente el mundo no se dirige ya a una confrontación de carácter ideológico, sino que el mundo necesita políticos capacitados en el arte del buen gobernar. Y el arte del buen gobernar... Pero no deja de ser ciencia, ¿no? El arte del... No, por supuesto. Porque siempre en esos cambios... Lo que yo digo, claro que sí, coincido contigo, en el sentido de que cuando tú hablas de esa ideología, pero como algunos amigos televidentes pueden pensar que nos estamos refiriendo a posiciones a la rancia. No se sabe. Derecha, izquierda, para arriba. Exactamente. Eso es un concepto rancio ya. Ese concepto es un concepto atrasado. Cuando a ti te dicen derecha, y cuando tú vienes a las más grandes transformaciones que se han hecho, muchas veces son inspiradas por gobiernos que son catalogados como de derecha. Sí. Balaguer aquí impulsó la reforma agraria. Que fue una acción revolucionaria. Balaguer violó el embargo de Cuba y fue solidario con Cuba. Y Fidel Castro se quejó aquí, en un programa que le hizo Peña Gómez una vez. ¿Al propio Peña Gómez lo dijo? Se lo dijo en su misma cara, que los gobiernos de Balaguer habían sido más consecuentes con la revolución cubana que los del PRD. Pero déjame decirte, Peña Gómez se defendió diciendo que no era él, que eso era el la gobierno. Reforma agraria fue un proceso revolucionario. Por supuesto. Porque nunca se había dado eso. Por supuesto. No, por eso vemos pensamiento como ahora, por ejemplo, vamos a poner, antes que entre el café, tenemos acá la Fuerza Nacional Progresista, por ejemplo. Nosotros hemos planteado que la Fuerza Nacional Progresista, pero más coherente de uno la sabe política. lo que tiene, pero los otros partidos Sí. ni siquiera fue Alianza País, yo Los sé. más coherentes que tiene han sido consecuentes con lo que han pensado todo el tiempo. Usted puede estar muy de acuerdo, Sí. ¿verdad? Una muestra Pero de eso, eso- José Ricardo, lo que está sucediendo que tú decías fue lo que sucedió con Macron. Que él dijo, yo me voy de este gobierno, eso de socialismo terminó, yo voy a coger lo mejor del socialismo y lo mejor de la derecha y me voy a centrar y me voy a poner en el centro, yo soy un centrista. Y en poniendo un año cada ganó cosa. las elecciones. Y ganó las elecciones porque no todo lo de la derecha es mala, ni todo lo de la izquierda es bueno. Entonces por eso vamos a celebrar eso con una taza Macron es el socialismo francés reciclado. reciclada. Vamos a brindarle una taza de café Santo Bueno, esos Domingo. son conceptos que en la política Sabor moderna- que empieza en el aroma. Yo creo en eso.
Gracias. muy amable. Tú creer en el desarrollo de la Gracias gente, pero también por en la llevar alegría a mi producción, porque corazón, para tú generar belleza. bienestar a la gente, tú tienes que generar recursos y tú no puedes decir, bueno, este canal tiene que ser de toditos nosotros, no tiene que ser de Adalberto, es que tiene que ser, que ya son cosas de Pero en sentido No general, relaje con esto, que Alberto no está en sentido mirando general ya. entonces, José Ricardo, ¿Qué café que está ¿cuál bueno? debe ser la temática de la política hoy? Hoy la política va encaminada ya, el político del futuro es un político más tecnócrata, un poquito ya va a estar muy influenciada por el tema económico. O sea, la gente ya, si tú te ves, los jóvenes hoy en día no tienen inquietudes ideológicas, los jóvenes lo que tienen son inquietudes de qué es lo que va a mejorar la vida, o sea, los retos de la humanidad. Cuando tú estás hablando que tenemos retos de desarrollo en el ámbito económico, en el ámbito De la propia educación. de la propia educación, la economía juega un papel fundamental. Y la calidad de vida. Claro. El político que no se orienta, por ejemplo, en la cuestión económica, pues está fuera de discurso, porque la gente no le interesa que tú le hables de Marx, ni de Engels, ni de nadie. La gente lo que quiere es ver qué tú estás haciendo para resolver el tema de la educación. Vamos a hacer una pausa. De hecho, hay en países de para Europa. comenzar a hablar, sí, tú. hay en países de Europa que no te preguntan cómo estás, sino te dicen cómo está tu trabajo, porque ellos entienden que a partir del trabajo Claro, es que depende o sea, todo. el estado de bienestar, hacia allá es donde vamos. Vamos a la pausa y cuando retornemos, entonces vamos a continuar el conversatorio con José Ricardo Taveras, que es dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, excelente ex legislador y también fue director de Migración. Con él vamos a hablar y también es abogado de un poquito del caso Odebrecht, todo lo que ha pasado hasta este momento. Así que no le cambie, que ya volvemos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Llegó el verano, el coro está armado, con Win a mi lado, estoy activo y conectado. Internet donde vayas, televisión si te quedas, en la calle o en casa, siempre activo y conectado. Aprovecha hasta un 40% de descuento con nuestros nuevos planes Multiplay. Permanece activo y conectado con televisión HD e Internet 4G desde 1,140 pesos. Con Win a mi lado, estoy activo y conectado. Win Telecom, sé libre con el viento. Soy Marisela Gutiérrez. A mí, las noticias me apasionan. Por eso te mantengo informado aquí en Noticias 55. La noticia siempre como es. Confío en ti, en los resultados que me das, y sé que siempre tú me dirás la verdad. Al leer tus palabras siento más seguridad, tus resultados me guían, en ti puedo confiar cada día más. Laboratorios Pedro Jorge Blanco. Resultados confiables.
soy Giselle Monsanto y te llevo todos los acontecimientos noticiosos sucedidos en nuestra primera emisión de Noticias 55. Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Yo soy María Cabrera y les mantendré informados de todos los acontecimientos noticiosos acontecidos en la segunda emisión de Noticias 55. Acompáñame de lunes a viernes a las 10 de la noche. Somos Noticias 55. La noticia siempre como es. No somos los que más lejos llegamos, ni tampoco tenemos la mejor tecnología, ni tenemos los mejores talentos. Tenemos talentos, no tantos como otros, ni los mejores programas. Pero lo que hacemos, lo hacemos con amor, con entrega, con pasión. Por eso somos el canal de todos. Tú eres el orden. Para un mejor desenvolvimiento vehicular y evitar accidentes, Canal 55 te exhorta a respetar las señales de tránsito. Porque tú eres parte del orden. Respeta las señales de tránsito. Canal 55. Somos tu imagen. Somos tu voz. Seguimos conversando aquí en Café 55 con José Ricardo Taveras y hemos, en la primera fase, dando un vistazo a la política como ciencia, a la situación en el mundo de hoy, los grandes desafíos que se tienen para mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Y ahora vamos a un tema que ha sido espinoso en la República Dominicana. ¿Cómo se ha manejado el caso de Brecht? Mira, el caso de Brecht, yo lo veo como, en cierta medida, como una desgracia y una bendición. Y tú dirás, ¿qué es lo que usted quiere decir? El contraste, vamos a ver el contraste. Bueno, porque es una oportunidad que la sociedad política tiene para dar un paso evolutivo. Lo que veníamos hablando en el segmento anterior, en el sentido de que nosotros hemos creado un sistema sustentado en el populismo clientelar. El sistema está haciendo agua, es insostenible, no se puede pagar, porque en gran medida, en la medida que el bisturí siga abriendo, en el caso de Brecht, la sociedad dominicana va a comprobar que muchas veces algunos actores políticos que se involucraron en situaciones de recibir algún tipo de dinero, lo hicieron para sostener el proceso político. Muchas veces no lo hicieron en provecho personal. Entonces, cuando tú te miras esa situación, tú dices, bueno, este sistema, ese caso le está diciendo a la sociedad dominicana que el sistema no funciona. De ahí es que yo digo que a veces tengo como desazón, porque como que en la reforma que estoy mirando que se esboza, porque eso está muy calladito, el caso se está tragando grandes temas del país, como la reforma política y electoral. Que es una necesidad. No, esa reforma prioritaria. Óyeme, esa reforma es el pedestal desde el cual nos vamos a elevar de este lodazal. Y para evitar que surjan nuevos de Brecht. Entonces se evitaría que surjan nuevos de Brecht. Tú no puedes, por ejemplo, conocer el caso de Brecht y aprobar una ley que no supere este problema de que el dinero juega un papel tan importante en el ejercicio, que no abarata el ejercicio de la política. O componer un tribunal superior electoral como esa porquería que sale ahora. Que no, por ejemplo, un sistema que no transparente el sistema de financiación de la política, porque ahora mismo, cuando tú oyes al señor Rondón, que es uno de los imputados, diciendo, le he dado a todo el mundo desde Peña Gómez para acá. Mi primera contribución al doctor Peña Gómez fue de 300,000 pesos, que en ese tiempo era mucho dinero. Todo el dinero del mundo. Entonces,
vamos a estar claros. A la hora que en ese juicio salga, como confesó en un documento el ministro Temístocles Montaz, yo he recibido dinero, pero solamente he recibido dinero para campañas electorales. Yo no he recibido más de ahí. Pero, ¿dónde está prohibido que un dirigente político del nivel de Temo reciba dinero para campaña? Mañana, por ejemplo, el señor Rondón puede decir, yo doné tanto para la campaña al señor Temístocles Montaz, que era el líder de uno de los frentes que el PLD hizo. Como lo hice con otros tantos, lo hizo con todo el mundo. Eso dijo él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él ha dicho. Entonces, hay que ver que todo eso se vaya al proceso, ¿tú me entiendes? Entonces, cuando eso venga, cuando tú ves que, por ejemplo, te abren el proceso anterior que se le abrió al senador Félix Bautista, él dijo, bueno, sí, me acusan de esta cuenta, yo la estuve manejando, y es una cuenta que se manejó para financiar las campañas políticas, y si me procesan habrá que inventar 24 senadores, más varios ex senadores que recibieron financiamiento de esa campaña. Y yo puedo rendir cuenta de ese dinero que no era mío, era para financiar la campaña. Y se hizo ese fondo con contribuciones de empresarios. Todo el mundo sabe que en el sistema político los contratistas siempre han sido una fuente de financiamiento de la política. Pero eso no es de ahora, eso ha sido de siempre existió. Tú tenías, por ejemplo, grandes financiadores de los partidos, gente que recaudaba. Los grandes recaudadores de los partidos son la gente que tenía los vínculos con los contratistas. Así es, por eso tú vemos... te pones a ver, que don Guaroa Liranzo con los tiempos de Balaguer. Bueno, pero ¿de dónde era que lo sacaba? Los contratistas. Yo tengo amigos que fueron contratistas de los gobiernos de Balaguer, que lo llamaban un día, mira, hacen falta para la campaña 96, que sí, Balaguer se echó arriba al PLD. A un amigo mío lo llamaron, necesitamos para el mitin de cierre, que costó, creo que fueron 49 millones, 48, no me acuerdo. Le llamaron, mira, a ti te tocan 5 millones. Él tuvo que salir a buscarlo. No, eran constructores siempre, por eso en el PRD, Miguel Vargas, vamos a ignorar esa realidad. Sí. Vamos a ignorar esa realidad. Entonces, aquí tenemos que conocer el caso. Quise decir esto antes de entrarnos en el caso del manejo. Porque el problema es que estamos viendo el caso y nos estamos concentrando en el morbo del caso, sin construir una plataforma que nos saque de este lodazal. Totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a clasificarlo. Ministerio Público mira, y Justicia. ¿El Ministerio Público cómo se ha manejado? Mira, yo desgraciadamente lo que mejor deseo para Jean Alain, un buen amigo, una persona que quiero, le tengo afecto, y para todo su equipo, es que la Procuraduría salga exitosa de este proceso. Pero penosamente no es lo que ha acontecido. Yo he leído, yo leí el expediente, lo conozco, yo diría que no voy a decir que con la profundidad que ellos lo pueden manejar, pero lo leí. Sí. Y ahí no hay caso. No. No hay caso. Hay un abogado de Santiago que le llamó a eso. No hay caso. Le llamó a eso pruebas basura. El señor no hay Polanco. Caso. Yo te voy a decir algo. El fracaso de la Procuraduría General de la República. Fracaso. Es el fracaso del país. Pero ellos tienen un tiempo, en este momento, para reorientar el tema. Cuando tú te pones a mirar a profundidad el expediente, las imputaciones que vienen de Brasil, en muchísimos casos, por ejemplo, ninguno de los legisladores, por lo menos los senadores, que hasta las imputaciones que vienen de Brasil no hablan de conciencia de que hubo soborno, pero sí de que Rondón era un contribuyente habitual de las campañas. ¿Dónde está el ilícito? O sea, Ricardo, suponiendo que se logre demostrar o que se confiese incluso que hubo una donación de campaña,
Un ejemplo, ¿dónde está el ilícito? Esto, José Pero Ricardo. entonces es el Ministerio Entonces, Público y el juez. No, pero es que el juez ahora mismo solamente tiene los insumos que le ha proporcionado, porque recuerda que lo único que hemos conocido, la audiencia de medida de coerción. Ahora viene la fase de instrucción del proceso, en el cual el juez va a jugar un papel un poco más activo. Entonces, el Ministerio Público, que es el que dirige la investigación, tendrá que proveerle al juez Eso es determinante. las pruebas determinantes. ¿Qué es lo que pasa hasta ahora? Para que ustedes entiendan qué es lo que pasa en el expediente. Y los amigos televidentes que lo comprendan. Porque mañana vienen y satanizan la justicia. Que los jueces son unos sinvergüenza, que en este país... Por eso yo no estaba de acuerdo con el acoso con esos presos. La impunidad, no. A los jueces hay que verlo con delicadeza, con contacto. Porque la gente habla, y vuelvo y cito el caso de Félix Bautista. Porque la gente ha satanizado el juez que conoció y archivó ese proceso en una sentencia de más de 600 páginas que nadie ha leído en este país. Entonces, vayan a ver qué fue lo que motivó. Apenas salió la sentencia, al segundo ya estaba todo el mundo acabando, que la justicia esto. No, vaya y lea la sentencia a ver con qué contó ese juez. José Ricardo, eso va a pasar en este caso. El expediente no fue bien instrumentado. Esta parte. Mira, yo diría que hay 14 encartados. De los 14, yo estimo que en principio, hay 11 que no tienen razón de estar ahí por la debilidad de la prueba. Hay 3 cuyas pruebas son débiles. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Triangulación de transferencias. Solamente hay una transferencia ejecutada a favor del abogado Corra Pitaluga y tiene un contrato por servicios profesionales. Es verdad que fue un contrato en el cual se cobró, creo que fueron $6 millones. Tú dirás, bueno, es mucho. Bueno, pero los abogados trabajan en base a porcentaje. Eventualmente habrá que analizar ese tema, si realmente constituyó una intermediación o no. Pero eso yo creo que es algo que debe ser aclarado. Pero los demás son simples menciones en las cuales en Brasil no se hizo una imputación Ricardo, específica de soborno. Tenemos que ir a la pausa, pero yo quiero esta pregunta. Nosotros hicimos un negocio, yo le digo negocio, una homologación, porque Odebrecht República Dominicana nos iba a dar información. Ese fue el compromiso, ¿verdad que sí? Ese es otro Entonces, ese es otro elemento. Odebrecht República Dominicana. Para que tú tengas una idea, yo sé dónde tú vas. Te digo algo. La información salió en el juicio, no lo dije yo. No, pero... La información que hay de las transferencias que ejecutó Odebrecht a favor de Longchamp, que es una de las compañías del señor Rondón, y de las demás compañías que intervinieron en transferencia, la proporcionó él mismo. Pero que lo que yo escuché en el juicio... O sea, Odebrecht no ha aportado nada. Entonces nosotros no podemos reclamarle al juez y reclamarle a la Procuraduría de que nosotros hicimos un negocio que nos den la información. Por supuesto, hay que ver ahora ¿cómo te digo? La factibilidad de ese acuerdo. Claro, porque... Vamos a partir de la buena fe de que sí, que el ministerio, pues hay que ver si es factible. Pues vamos a hacer una pausa porque eso es importante. Nos estafaron con el negocio ese de la homologación para el monopolio de la información. Vamos a la pausa para que continuemos con este conversatorio con José Ricardo Taveras. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con su aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café
Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Confío en ti, en los resultados que me das. Dice que siempre tú me dirás la verdad. Al leer tus palabras siento más seguridad. Tus resultados me guían, en ti puedo confiar cada día más. Laboratorios Pedro Jorge Blanco. Resultados confiables. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Imagínate la vida sin música, ¿ah? Cada autor es creador de esos momentos de diversión, trabajo, alegría y esparcimiento en cada rincón de tu vida. Ellos hacen de nuestro país uno de los más musicales del mundo. Por los derechos del autor y la alegría de nuestro país, es la Ley 6500. ¡Cúmplela! Esgacedón, Sociedad General de Autores, Compositores y Editoras de la República Dominicana. Llegó el verano, el coro está armado, con Win a mi lado, estoy activo y conectado. Internet donde vayas, televisión si te queda, en la calle o en casa, siempre activo y conectado. Aprovecha hasta un 40% de descuento con nuestros nuevos planes Multiplay. Permanece activo y conectado con televisión HD e Internet 4G desde 1,140 pesos. Con Win a mi lado, estoy activo y conectado. Win Telecom, sé libre con el viento. Soy Martín Genao. Mi pasión es cada día mantenerte informado. Aquí en Noticias 55, la noticia siempre como es. Soy Giselle Monsanto y te llevo todos los acontecimientos noticiosos sucedidos en nuestra primera emisión de Noticias 55. Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Yo soy María Cabrera y les mantendré informados de todos los acontecimientos noticiosos acontecidos en la segunda emisión de Noticias 55. Acompáñame de lunes a viernes a las 10 de la noche. Somos Noticias 55. La noticia siempre como es. Tú eres el orden. Para transitar libremente y sin peligro, el peatón necesita las aceras. Canal 55 te exhorta a no ocuparlas. Porque tú eres parte del orden. No ocupe las aceras. Canal 55, somos tu imagen, somos tu voz. Interesantísimo este intercambio de ideas con José Ricardo. La verdad es que hemos aprendido la lección, a los que están allá en sus hogares y nosotros acá. Los sobornos son una parte y la sobrevaluación es la otra parte. Pero eso no está en juicio. No, pero aunque no esté en juicio. Óyeme, no pero está la sobrevaluación es lo más grave. Óyeme, una de las cosas que yo veo es que estamos cogiendo este caso con una ligereza. Yo sé que hay presión social, yo comprendo,
Pero el ejercicio de la política tiene un componente de carácter docente. El líder orienta, abre trocha, dirige la sociedad. No está para dejarse dirigir por la sociedad. Abro un paréntesis ahí, José Ricardo. Tú vienes de la sociedad civil y nosotros estamos viviendo exactamente eso en la República Dominicana con este monstruo que se ha convertido la Marcha Verde, que no tiene rostro, que no tiene cara. Los partidos se han quitado y está ese movimiento sin rostro. Y tiene financiamiento y tiene de todo. O lo que no tiene es un liderazgo. Entonces, ¿a dónde llevamos el barco sin ese líder que tú mencionas para lograr el objetivo? ¿Qué pasará con la Marcha Verde entonces? O el país, lo más no importante. sé, porque al final, cuando se abren procesos de este tipo, eso es lo malo, que no se sabe dónde pueden ir a parar. Por eso es que yo hablaba de que el ejercicio de un liderazgo político tiene un componente de carácter docente. Tú tienes que ser un orientador, un edificador de la sociedad. Tú no, el que es elegido para dirigir tiene que abrir trocha y decirle a la gente por aquí. Por eso es el líder. Y decir por qué es por ahí. Tú no puedes tener un liderazgo que a la presión social y a la presión de los grupos de interés, porque en la Marcha Verde hay de todo. Sí. En la Marcha Verde hay una parte de la sociedad nacional, especialmente a niveles profesionales de clase media, que están involucrados sanamente, que van con su familia vestidos de verde a marchar. Eso por conciencia. Bien inspirados. Y yo acompaño esa intención porque yo lo que digo que lejos de confrontarla, hay que darle, hay que la mano. Porque luchar contra la impunidad, crear una cultura contra la impunidad, es una deuda que la sociedad dominicana tiene consigo misma. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es ese proceso, que es un proceso interesante, como de traer el tema de la impunidad como un activo del debate político. Eso es una cosa interesantísima que ocurre en el país. Ahora, de ahí a tú, por ejemplo, decir, convertir la Marcha Verde en un elemento desestabilizador, eso no. Que vamos pidiendo la renuncia del presidente, aquí no ha salido todavía ninguna evidencia que comprometa la responsabilidad del presidente ni de uno de los expresidentes. De manera directa, no hay una evidencia. Entonces, con eso no se juega. La estabilidad social y política es una cosa demasiado seria. ¿A dónde nos pueden conducir? Bueno, tú oyes que dicen, piden la renuncia del presidente, pero tampoco quieren que los rebeldes lleven la vicepresidenta. Pero, entonces, pero tampoco quieren que eventualmente los releve un líder del Congreso, porque es lo mismo del PLD. ¿Y para dónde que nos quieren llevar? Entonces, José Ricardo, te llaman de la Marcha Verde. Te llaman de la Marcha Verde, un conocedor como tú. Porque yo tengo todas esas preocupaciones, que soy parte y donde quiera que me convoquen iré. ¿Qué tú le dirías? Por ejemplo, me dicen, yo te llamo José Ricardo, yo soy de la Marcha Verde, yo necesito orientar esto porque esto ha crecido tanto que se me salió de la mano. Mira, hay dos cosas. La Marcha Verde hay que verlo como un movimiento social valioso, en la medida en que la Marcha Verde trate de asumir como tal una identidad política, se va a atomizar. Eso hay que verlo como un movimiento social, cívico, y en esa medida es que tiene valor. Pero ahí hay gente del PLD, hay gente del PRM, del PRD, de la sociedad, de los apartidistas, ahí hay de todo. Y en la medida en que digan, bueno, vamos a hacer un partido, ahí mismo comienza cada quien a buscar su redil. Ahí se divide. Entonces, yo creo que hay que fortalecerlo como movimiento social. No obviamente, no significa que como movimiento social no juegue un rol político.
Porque incluir la agenda, porque eso es lo que hemos planteado. Incluir la agenda de la impunidad. José Ricardo, nos vamos. Es el más grande de los servicios que pero puede se le dar. tiene miedo a tener una cabeza, donde todas partes del mundo tienen una cabeza. Somos, Podemos. Hay una persona que tú dices, fulano Iglesia es la cabeza Bueno, de pues que lo sincericen y que saquen su cabeza y que se vayan al ruedo a buscar votos. En breve segundo, el futuro del país en medio de todo esto. Lo veo peligroso porque el problema es que ahora mismo el sistema de partido está sentado en el banquillo de los acusados. Imagínate ¿tú crees que ese proceso para el 2020 ya ha pasado? Es probable porque como hay jurisdicción privilegiada, pero tal vez no. Y el PLD en el banquillo de los acusados, el PRM en el banquillo de los acusados y el país desorientado. ¿Hacia dónde vamos? Y el PRD también. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, podemos ir hacia un PLD reciclado. Es incierto. Está en peligro. Gracias a José Ricardo Taveras por acompañarnos. Señores, interesantísima. ¿Cuántos temas José Ricardo tiene que volver? Porque de verdad que se quedaron muchos temas. Gracias a José Ricardo y gracias a ustedes en nombre de Ignacio Guerrero y Edison Meléndez. Mañana, otro programa tan exquisito como el del día de hoy. Feliz resto del día, les esperamos mañana.